La serie comienza en el año 1990 con un joven llamado Cameron, quien está sentado en una entrevista para unirse al ejército, específicamente a la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Cameron está entusiasmado por hacer un cambio en su vida, ya que siempre es víctima de acoso bullying por parte de sus compañeros, además de que su vida familiar no es la mejor. Nos enteramos de que Cameron vive con su madre, Bárbara, y su hermano llamado Benji. Desde la muerte del padre de Cameron, su madre y su hermano siempre lo ignoran, y cuando él intenta hablarles sobre su vida y el acoso que sufre, a nadie le importa. Debido a esto, Cameron se aísla de la gente y siempre siente que hay dos personas dentro de él, una que acepta su vida tal como es pero no puede lidiar con lo que le sucede, y otra que lo anima a hacer algo y cambiar su vida. Cuando Cameron se encuentra con su amigo Ray, se sorprende al saber que Ray se presentó a las pruebas de la Fuerza Aérea, pero no fue aceptado debido a su mala vista. Aquí a Cameron se le ocurre la idea de que se presenten juntos al ejército. Al principio Ray rechaza la idea, pero al recordar que su padre estuvo en la Infantería de Marina en el pasado, se convence y acepta. Después Cameron y Ray llegan al campo de entrenamiento de la Infantería de Marina de los EU-Sur. Allí los reciben los instructores del campo, que son el sargento Mack y sus compañeros Hoyt y Knox. La recepción para todos los reclutas es dura, en lo que se conoce como la bienvenida para los novatos. Les hacen saber que las órdenes militares no se discuten durante el periodo de entrenamiento, que durará 13 semanas. Los instructores gritan muy fuerte para imponer disciplina a los reclutas desde el primer momento, y su objetivo es que estos jóvenes puedan convertirse en soldados de la Infantería de Marina capaces de actuar bajo presión. Sin embargo, para Cameron el asunto es aterrador porque todo se mueve muy rápido, incluso las llamadas telefónicas que les permiten hacer a sus familias no son largas. En ellas solo dicen un mensaje específico escrito para ellos y está prohibido agregar cualquier palabra. Lo que complica más las cosas para Cameron es cuando le rapan el cabello, por lo que su estado mental comienza a verse afectado, pero Ray intenta hacerlo reír para sacarlo de ese estado. Para su mala suerte son castigados por lo que hacen y su castigo es limpiar los contenedores de basura. Cuando llega la hora de comer, Cameron no alcanza a comer rápido como sus compañeros, así que se ve obligado a tirar la comida, pero es castigado teniendo que comerse la comida que tiró. Notamos que hay reclutas que se adaptan rápido, como Hicks, que es problemático y disfruta molestando a sus compañeros al punto de robarle una bota a 8, y el pobre se ve obligado a asistir a la formación descalzo. También se ve que el instructor Knox la trae contra Ray y le dirige insultos racistas sin razón. En ese momento Bárbara está muy preocupada por su hijo porque no regresó a casa e intenta recordar lo que él le dijo cuando le mencionó que se iría al ejército y que tal vez no volvería, pero ella estaba hablando por teléfono en ese momento y no prestó atención a sus palabras. Luego, escucha un mensaje de él en la contestadora automática donde le dice que llegó al campo de entrenamiento y que en una semana la llamará y le enviará su nueva dirección. Bárbara va a la oficina de reclutamiento y se encuentra con Barrett, el jefe de la oficina, y comienza a gritarle, acusándolo de ser el causante de reclutar a su hijo sin que ella lo supiera. Barrett la calma y le informa que esa fue una solicitud de Cameron y que Cameron quiere probarse a sí mismo y cambiar su vida. Barrett le pide que se una al grupo de madres de soldados de la Infantería de Marina para entretenerse y poder adaptarse a la ausencia de su hijo. Bárbara se calma y se convence con sus palabras. En ese momento Cameron va a despertar a Ray y le confiesa que ya no puede aguantar más y que se arrepiente de haber decidido entrar al ejército. Ray intenta calmarlo y le dice que este es solo el primer día y que luego se acostumbrarán. Al día siguiente el comandante Mack pide a los reclutas que se afeiten la barba. Y en ese momento vemos a los gemelos John y Cody, quienes fingen no conocerse. Esto es porque Cody tiene una gran condición física y mira con desprecio a John, cuyo peso es mucho mayor, pensando que lo expulsarán del campo pronto, pero a John no le importan sus palabras. Durante el afeitado, Hicks nota que Cameron no sabe afeitarse solo, así que se acerca y finge ayudarlo, pero toma la máquina de afeitar y lo amenaza con que podría matarlo. En ese momento se ve que Nash sufre de alergia a la crema de afeitar, así que Mack viene y le pone otro tipo frente a él. Poco después comienzan los ejercicios de condición física. Durante el ejercicio de correr, Cameron se acerca a John, y John le cuenta que toda su familia es de la Infantería de Marina y que él se unió al campo porque quiere probarse a sí mismo y ser como ellos. Cameron se entera por John de que debe aprobar los ejercicios en la barra de dominadas, o al menos hacer 3 repeticiones, o será expulsado del campo. En ese momento Cameron decide aprovechar la oportunidad para reprobar la prueba y así irse del campo, pero cuando ve que John tiene persistencia y determinación para aprobar, se entusiasma y hace las 3 repeticiones en la barra. Sus compañeros se alegran por su éxito. Después llega el momento de recibir las armas. Cameron recibe un arma y está asustado y tenso, pero Ray intenta animarlo. Knox nota esto y comienza a humillar a Ray e insultarlo. Ray comete el error de mirar a Knox, por lo que Knox se enfurece y lo golpea. Cameron se aterroriza y teme por su amigo, al punto de que no puede colgar bien el arma en su cama. Cuando Nash lo ve, lo ayuda. En ese momento llega la comandante del campo, llamada Denise, lleva a Mack a un lado y le informa que hay un problema. Por la noche Cameron no puede soportar que Ray no esté con él, ya que Ray fue trasladado a la clínica para ser tratado. Cameron llora por la ausencia de Ray, pero se sorprende cuando Ray regresa al barracón. Cameron se disculpa con él diciendo que es el culpable de lo que le pasó, pero Ray le dice que no tiene la culpa y le asegura que estará a su lado y lo apoyará todo el tiempo. Cameron se alegra con sus palabras y logra dormir tranquilo en su cama.
Al día siguiente llega el comandante Mac, despierta a los reclutas y les presenta al sargento Sullivan, el nuevo asistente de entrenamiento. Aquí nos enteramos de que Knox fue trasladado a otro lugar porque violó el protocolo militar al golpear a Ray. También sabemos que Sullivan trata a los reclutas con violencia también, y lamentablemente se enfoca en Cameron desde el primer momento. Sullivan pide a los reclutas que levanten sus armas frente a ellos y comienza a hablarles sobre todos los tipos de reclutas que se unen al campo. Se nota que Sullivan sabe analizar bien las personalidades de los reclutas. Se para frente a un recluta con buena condición física y cuerpo fuerte llamado Chick, y dice que hay reclutas que se creen rudos pero descubrirán que son muy débiles frente a los entrenamientos de los Marines. Luego va y se para frente a John y dice que hay reclutas que necesitan trabajar más en sí mismos para demostrarse que merecen ser soldados del ejército estadounidense. Se para frente a Cameron, lo mira a los ojos y dice que hay reclutas que sienten que se equivocaron al venir al campo. Termina su discurso diciendo que acabará con sus debilidades y los convertirá en monstruos que puedan valerse por sí mismos durante las batallas. Después comienza el entrenamiento físico, y se nota que Cameron le tiene miedo a Sullivan, y siente que lo tiene en la mira y se la va a montar, pero Ray lo tranquiliza, y le dice que son imaginaciones suyas. Tras el entrenamiento, Mac divide al pelotón de reclutas en 4 equipos, y designa a Ray, Nash, John y Chick como líderes. Les advierte sobre el fracaso o que su equipo flaquee en los entrenamientos, ya que es muy fácil reemplazarlos con otros reclutas, y avisa a los reclutas que cualquiera que tenga una queja o duda se lo diga al líder de su equipo. Luego llega el momento del entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. El objetivo es simular batallas reales y que cada uno sea responsable de sí mismo y de su vida, por lo que deben enfrentar a su compañero y vencerlo. Se nota la ansiedad y tensión en Cameron, y Ray se da cuenta de que Cameron tiene miedo, así que le pide cambiar de lugar para entrar juntos al ring de combate en lugar de que le toque con otro recluta que lo golpee. Cameron acepta, sigue las palabras de Ray e intercambia lugar con su compañero. En ese momento Sullivan y Hoyt observan lo que sucede. Hoyt intenta acercarse a Sullivan y hacerse su amigo, pero Sullivan nota que Hoyt habla mal de Denise, así que la defiende, lo deja y se va. Al mismo tiempo Mac le pregunta a Denise sobre el expediente de Sullivan y le dice que hay mucha información oculta. Ella le informa que Sullivan participó en muchas operaciones encubiertas, y es normal que esa información sea secreta en su archivo, y le informa además que Sullivan recibió 3 medallas de honor, lo que significa que su historial es honorable sin importar la naturaleza de su personalidad. Volvemos con Cameron y Ray que entran a la zona de entrenamiento. Cuando empiezan el combate, Sullivan entiende que están confabulados, así que va con Ray y le ordena pelear con toda su fuerza, recordándole que es un líder de equipo y debe ser un ejemplo para sus compañeros. Ray se motiva y golpea a Cameron con un golpe fuerte, derribándolo al suelo. Al final del día los reclutas regresan a los barracones, pero se nota que Cameron está molesto por lo que pasó. Ray se disculpa y le dice que Sullivan lo vigila todo el tiempo y no puede desobedecer sus órdenes, o de lo contrario nombrará a otro líder de equipo. Antes de que Ray termine de hablar, es llamado a la oficina de Sullivan. Momentos después, el comandante Hoyt llega al barracón y entrega una carta a John de parte de su madre. En ese momento Cody se molesta al saber que no le llegó carta a él, así que recuerda el pasado, cuando era un niño pequeño. Sabemos que su padre fue quien los separó, porque siempre expresaba su decepción con John debido a su peso y prefería a Cody sobre él, obligándolo a burlarse de su hermano. En la adolescencia John subió más de peso y Cody entra y le dice que su padre lo golpeó por fallar en hacer que su hermano adelgazara. Por todo esto Cody odia a su hermano John. Cody despierta de sus recuerdos con la voz de Hoyt, quien le dice que lo tratará a él y a su hermano gemelo como si fueran una sola persona. Es evidente que Hoyt ha notado la enemistad entre ellos, especialmente cuando Cody golpeó a John con fuerza durante el combate, y por eso quiere acercarlos. Poco después, Hoyt designa a Cameron como escribano del pelotón, y su tarea será definir los horarios de guardia nocturna desde la hora de dormir hasta que despierten. Hoyt le informa que todos sus compañeros participarán en los turnos de guardia. Por la noche cada uno regresa a su cama. Cameron despierta a Ray y le pregunta sobre lo que pasó entre él y Sullivan. Ray le dice que Sullivan le pidió que no volviera a hablar con él, y Ray piensa que es una buena idea porque no podrá ayudar a Cameron todo el tiempo, y en segundo lugar porque Ray quiere obtener el título de elemento de honor del pelotón, al igual que su padre obtuvo ese título durante su servicio. Cameron se sorprende por sus palabras y entiende que no existe la amistad y que cada uno debe depender de sí mismo. Al día siguiente, durante el ejercicio de correr, Ocho habla con Cameron y le cuenta que está casado y que pronto tendrá un hijo. Ocho está muy emocionado y desea ver a su hijo lo antes posible. Luego, John habla con Cameron y le dice que es afortunado porque tiene un amigo que lo protege. Cameron siente empatía por John porque sabe que su hermano lo abandona y lo considera un enemigo, pero hoy tiene otra opinión y decide atar a John y a Cody con una cuerda y les ordena a ambos entrenar juntos como si fueran una sola persona. Luego llega el momento de una nueva prueba para los reclutas, escalar muros. Los reclutas comienzan a escalar, pero Cameron falla. En ese momento Sullivan es duro con él y lo regaña. Por la noche Cameron está a cargo del turno de guardia. Después de que termina su turno le toca a Chick, pero cuando Cameron lo despierta, Chick se niega a levantarse, le grita y lo amenaza con golpearlo si lo vuelve a despertar. Cameron se asusta y se aleja, pero en ese momento imagina que su otra personalidad está frente a él y lo culpa por lo que hace, diciéndole que se está fallando a sí mismo y que la gente se burlará de él toda la vida. Cameron confía en sí mismo pero demasiado, ya que va y le tira un balde de agua a Chick para despertarlo.
Por supuesto, Chick se enfurece y se levanta para golpearlo. Llega Mac y lo aparta de Cameron. Debido a lo sucedido, todo el pelotón es castigado y se quedan entrenando toda la noche. Al día siguiente hay un ejercicio de carrera de obstáculos. John decide probar su valía en esta carrera. Hoyt corta la cuerda que lo unía a su hermano, y John y Cody comienzan la carrera con todas sus fuerzas. Ray se desempeña bien y completa el ejercicio. Chick intenta hacer caer a Cameron mientras sostiene la cuerda, pero Cameron resiste y logra terminar el ejercicio. Volvemos con Cody, quien se burla de John porque John se acercó a la línea de meta y se aferra a la cuerda con todas sus fuerzas. Solo le falta tocar la tabla de madera para terminar el ejercicio, pero falla y cae desde una gran altura. Cody y Cameron se asustan por John, pero los instructores alejan a todos los reclutas y les hacen voltear la cara. Revisan a John y saben que necesita ir a la clínica. Después, Sullivan culpa a Ray porque estaba ocupado animando a Cameron, a pesar de que no es de su equipo, y olvidó que John era quien merecía más su aliento por ser de su equipo. Como castigo, Sullivan lo despoja del título de líder de equipo, y la sorpresa es que nombra a Cameron como líder de equipo en su lugar. Por supuesto, Ray se molesta mucho con esta decisión, mientras que Cameron está confundido y no sabe cómo actuar. Al día siguiente, los reclutas reciben una conferencia sobre un héroe de la infantería de marina. Se enteran de que este soldado, en 1942, pudo enfrentar a un escuadrón completo de fuerzas enemigas durante 72 horas continuas. El propósito de esta historia es que los reclutas conozcan el significado de la confianza en uno mismo, el coraje y la determinación. Después de la conferencia, ocurre una fuerte tormenta y llegan instrucciones a Sullivan para cancelar los entrenamientos del día, así que Sullivan decide que los reclutas limpien los barracones. En ese momento, Cameron habla con Ray y le pregunta si está molesto porque lo nombraron líder de equipo en su lugar. Ray le dice que no está molesto y le explica que Sullivan lo nombró con un objetivo específico, verlo fallar en el liderazgo del equipo, y que si realmente quiere tener éxito, debe probarse a sí mismo en la prueba del fin de semana. Poco después llega un nuevo recluta llamado Santos. Hoyt le pide a Cameron que Santos esté en su equipo. Parece que Santos es un poco presumido porque trata a sus compañeros con arrogancia y le gusta mostrar que tiene una personalidad fuerte frente a ellos. Además, se excusa ante Cameron diciendo que no tiene cordones para sus botas y le pide, en su calidad de líder de equipo, que resuelva ese problema. Cameron se ve obligado a darle los cordones de sus propias botas. En ese momento, le llega a Sullivan una carta misteriosa y debido a ella, se pone tenso y pierde los estribos, va con los reclutas y tira los botes de basura y las camas al suelo y pide a los reclutas que limpien el barracón sin usar herramientas de limpieza. Hoyt observa sorprendido por su comportamiento. Cameron y el resto de los reclutas están confundidos y nadie sabe cómo limpiarán el barracón, pero Santos los salva de la situación y sugiere que usen su ropa interior para limpiar. Al día siguiente hay una prueba para reforzar la confianza en uno mismo. Mac explica a los reclutas la naturaleza de los ejercicios. Se ve que Cameron tiene miedo y está tenso, lo que lo hace demorarse en bajar por la cuerda. Sullivan lo obliga a caer al agua, lo que lo hace quedar muy mal frente a sus compañeros. En ese momento, Nash llega al lugar de la segunda prueba antes que su equipo, pensando que así será un ejemplo, pero Mac lo regaña porque pensó con egoísmo y abandonó a su equipo. Por eso lo destituye del liderazgo del equipo y le ordena correr 20 vueltas alrededor del campo como castigo. Luego, los reclutas se reúnen frente a una escalera de madera muy alta. Sullivan le pide a Cameron que suba esa escalera. Cameron logra controlar su miedo y sube, pero antes de llegar al final, el cordón de su bota se atora entre los escalones. Ray se preocupa por Cameron, pero Sullivan lo castiga por moverse de su lugar sin permiso. Se ve que Sullivan confirma que Cameron está en peligro y decide subir a ayudarlo y liberarlo. En ese instante parece que Sullivan siente empatía por Cameron, pero ese sentimiento desaparece de repente y comienza a gritarle porque falló en la prueba, lo destituye del liderazgo del equipo y nombra a Santos en su lugar. Al final del día, Nash regresa al barracón y Cameron le da comida que guardó especialmente para él. Nash le agradece y le dice que se arrepiente de estar en el campo, pero Cameron le dice que él también tenía esa sensación, pero ya desapareció. Al día siguiente le llega una carta a Bárbara de parte de Cameron diciéndole que está bien y tranquilizándola. Bárbara se siente mal, siente que extraña a Cameron y decide ir a la reunión de madres de Marines. Allí se presenta y les dice que su hijo se fue a los Marines y no regresó, y sigue diciendo que siente que es una buena madre pero perdió a su hijo. Apenas se va, una mujer sale tras ella y la abraza. Resulta que esta mujer y las demás madres malinterpretaron las palabras de Bárbara, ya que la mujer comienza a consolarla por la muerte de su hijo. Nos enteramos de que esa reunión es para madres que perdieron a sus hijos en el ejército, así que Bárbara se ve obligada a seguirle la corriente. El fin de semana llega el momento del entrenamiento de protección contra gas durante la guerra. Mac habla con los reclutas y les explica la nueva prueba, diciéndoles que serán expuestos al gas y cada uno debe confiar en sí mismo y seguir las instrucciones para aguantar. Sin embargo, uno de los reclutas llamado Mason no soporta la máscara en su cara y entra en un ataque de pánico y terror intenso al punto de golpear a Hoyt. Sullivan lo agarra y lo estrangula, le hace una llave para calmarlo, y se lo llevan rápido a la clínica para revisarlo. Luego, los reclutas se enteran por Sullivan que Mason fue expulsado del campo. Sullivan les ordena continuar el entrenamiento para estar a la altura del título de soldado de la infantería de marina. Todos se motivan y entran a la cámara de gas, pero ninguno puede soportar el entrenamiento hasta el final, excepto Cameron, que es el último en salir de la habitación manteniéndose firme.
Esa noche, Bárbara intenta enviar una carta a Cameron, pero una de las madres la llama, así que Bárbara olvida el tema de la carta y aprovecha la oportunidad para hacer mercadeo de los cosméticos que vende. En el campo, se ve que Cody quiere enviar una carta a su hermano John en la clínica para saber cómo está, pero cambia de opinión en el último momento. 8 escribe una carta a su familia contándoles sobre su amigo Mason, diciendo que deseaba que se quedara con él hasta terminar el entrenamiento. En ese momento, Santos le da a Cameron un cordón de bota en reemplazo del que le quitó. Luego Santos escribe una carta a su familia y nos enteramos de que tiene esposa y 2 hijos. Vamos con Nash, quien decide escribirle a su familia para informarles que se unió a los Marines, ya que todo este tiempo ellos pensaban que estaba de viaje con amigos. En cuanto a Sullivan, tiene en la mano la carta que le llegó, donde dice que la agencia de investigaciones lo está investigando. Parece que algo salió mal en una misión y por eso fue trasladado al campo de entrenamiento de reclutas. Sullivan está molesto y quema la carta. Al día siguiente hay una prueba de natación. El propósito es la capacidad de resistencia bajo el agua. Durante la prueba llega Denise y habla con Sullivan, informándole que debe presentar su formulario de reenganche, re-enlistment. Sabemos que Sullivan fue dado de baja del servicio hace 3 meses y necesita firmar el formulario para permanecer en la infantería de marina. Sullivan le responde que no tiene tiempo suficiente y que pronto firmará el formulario y se lo entregará. Apenas se va Denise, Sullivan nota que Ray está haciendo trampa durante la prueba, pero Ray lo niega porque sufría de miedo y no quiso mostrarlo ante sus compañeros. Sullivan lo saca del agua y lo acusa de ser un fracasado y que podría ser rechazado del campo. Ray se pone muy nervioso y su ataque de pánico aumenta, por lo que es trasladado a la clínica. Allí conoce a una recluta llamada Alice y hablan. Parece haber una atracción mutua, pero el doctor llega, los interrumpe y le da a Ray un informe confirmando que tuvo un ataque de pánico y no estaba haciendo trampa. Ray se alegra, toma el informe y se lo presenta al comandante Mac, pidiéndole repetir la prueba, pero Sullivan interviene y dice que eso no sucederá. Después, Cameron habla con Nash sobre Ray y le dice que le da lástima por lo que está pasando, y que la mejor solución para que recupere su confianza es que cumpla una misión específica, tal como su padre hacía con él de pequeño cuando le daban ataques de miedo. Cameron dice que sabe que el sargento Knox regresó al campo y fue nombrado líder del pelotón vecino. Cameron sugiere robar las servilletas y tirarlas a la basura, y luego acusar al pelotón de Knox de haber robado las servilletas. Como Ray odia a Knox porque lo molestaba, es una buena oportunidad para que Ray tenga un motivo para vengarse. A Nash le encanta la idea, y Hicks se une a ellos porque los escuchó hablar. Efectivamente, roban las servilletas y van a tirarlas a la basura, pero para su mala suerte Sullivan está en su auto y los ve. Al día siguiente, Boyd se enfurece al saber que las servilletas fueron robadas y castiga a Cameron porque el robo ocurrió durante su turno de guardia. Luego, los reclutas continúan los ejercicios de natación. Ray le pregunta a Cameron qué pasó, y Cameron le miente diciendo que unos reclutas del otro pelotón lo engañaron la noche anterior y robaron el papel higiénico servilletas. Ray se molesta y al saber que Knox es el líder de ese pelotón decide vengarse. Cameron se alegra porque su plan funcionó. Después, Mac reúne a los reclutas en el barracón y les informa que Denise, la comandante del campo, los examinará en el uso del arma y les pide que se concentren y nadie se equivoque. Llega Denise y comienza a preguntar a los reclutas uno tras otro. Ray logra responder a sus preguntas, a diferencia de 8 que se confunde y se pone nervioso. Lo peor es que Denise encuentra una serpiente en el barracón, la mata con el rifle, se lo devuelve a Nash y mira con furia a Mac antes de salir. Mac se enfurece, voltea todo el barracón y ordena a los reclutas ordenarlo todo de nuevo. Mientras recogen sus cosas, Chick encuentra el diario de Nash. Para mala suerte entra Mac, se lo quita y obliga a Nash a leer su diario frente a sus compañeros. Todos se sorprenden con lo que Nash dice de ellos, ya que no dice nada bueno de nadie, especialmente de Cameron, diciendo que es diferente a ellos y que no debería haber entrado al ejército. Cameron se siente herido por las palabras de Nash, a quien consideraba su amigo. Mac confirma las palabras de Nash y les dice que ninguno sirve para ser marín. En ese momento Sullivan entra a la oficina de Denise y le informa que no puede reengancharse, porque no ve futuro para sí mismo en el ejército. Denise se sorprende y le dice que siente una gran decepción por sus palabras, ya que ella lo ve como el soldado ideal, y la prueba son las medallas de honor que recibió. Le pide que lo reconsidere. Por la noche Ray decide ir a robar las servilletas del otro pelotón acompañado de Santos y 8, pero Ray busca a Cameron y se sorprende al ver que ha desaparecido. Cameron está con Sullivan, y se sorprende cuando Sullivan le muestra las servilletas que tiraron a la basura y lo obliga a sacarlas. Al mismo tiempo Ray, Santos y 8 se infiltran en el barracón del otro pelotón. Ray vigila y Santos y 8 roban las servilletas. Santos habla con 8, quien está triste y extraña a su esposa. Santos le dice que él está en una mejor situación, y le revela que debido a una lesión en la rodilla tuvo que repetir el entrenamiento 3 veces, así que en lugar de 13 semanas lleva entrenando 6 meses. Dice que está obligado a aguantar porque tiene esposa y 2 hijos que mantener. Volvemos con Cameron, que le explica a Sullivan por qué robó las servilletas. Le cuenta que no tiene más amigos que Ray, y por eso intenta ayudarlo a recuperar su confianza, aunque eso le cueste ser expulsado. Sullivan se molesta por la actitud derrotista de Cameron y le dice que él no es responsable de las debilidades de su amigo, sino de las suyas propias, y que está aquí para deshacerse de ellas. Debe olvidar su vieja vida y pensar de nuevo. Lo anima diciéndole que ahora pertenece a la infantería de marina y debe tener más confianza.
Le pide a Cameron que devuelva las servilletas al basurero antes de cambiar de opinión y delatarlo con el otro pelotón. Al día siguiente, Knox se enfurece al descubrir que la bandera del pelotón fue robada. Resulta que Ray fue quien la robó la noche anterior y se la entrega a Mac. Mac se impresiona y acepta darle otra oportunidad en la prueba de natación. Efectivamente, Ray logra aprobarse y aprueba. Por la noche, vemos a Sullivan firmando el formulario de reenganche. Parece que las palabras de Denise le afectaron. Pero al mismo tiempo vemos a una agente del Departamento de Investigaciones sentada en un restaurante abriendo el expediente del caso de Sullivan. Parece que investigará lo que hizo. Al día siguiente, los reclutas se preparan para el entrenamiento de calificación con armas. Mac, Sullivan y Hoyt comienzan a instruirlos sobre puntería. Mac les informa que el recluta con el puntaje más alto podrá hacer una llamada telefónica. Esto hace que 8 desee ganar para llamar a su esposa. Mientras tanto, Bárbara invita a las madres de los marines a su casa y continúa con su mentira, diciendo que su hijo murió en el ejército, todo para acercarse a ellas y venderles cosméticos. Pero para su mala suerte, Young, la madre de Ray, viene a visitarla y durante la charla con las madres, se enteran de que Bárbara las engañó y que su hijo está vivo en el campo con Ray. Bárbara queda muy mal frente a ellas. Luego Ray le dice a Cameron que su madre le envió una carta contándole la mentira de Bárbara, pero Cameron no se sorprende porque conoce bien a su madre. Al día siguiente, los reclutas van al campo de tiro. Allí Cameron se sorprende al saber que Hicks le contó a Ray sobre la mentira de las servilletas. Cameron intenta explicarle a Ray por qué lo hizo, pero Ray lo acusa de mentiroso y tramposo, y se va. Cameron se entristece, se pone nervioso y no puede concentrarse al disparar. Sullivan se acerca, le pide que se calme, olvide todo y se concentre solo en su arma. Cameron lo logra y acierta al objetivo. En ese momento, Chick está concentrado en Nash. Aparecen pájaros en el campo y el instructor ordena alto al fuego, pero Chick dispara a los pájaros. Los instructores se enfadan y lo sacan del entrenamiento. Luego Mac regaña a Nash y Chick, diciéndoles que ha notado cómo intentan hacerse fallar mutuamente, así que les advierte que su destino es uno. Si uno falla, el otro también, sin importar sus puntajes. Chick habla a solas con Nash y le dice que deben dejar de molestarse, revelándole que salió de prisión bajo libertad condicional con el requisito de servir en el ejército, y si lo expulsan volverá a la cárcel. Nash le dice que él fue quien empezó y se va. Esa noche Mac permite preguntas. A 8 no le gusta la idea de ser francotirador porque no concibe matar humanos. Sullivan le responde que entrena para defender a su patria y proteger a su familia, y que es un soldado, no un asesino a sueldo. Luego Cameron encuentra a 8 en el baño sintiendo dolor en el pecho. Quiere llevarlo a la clínica, pero 8 se niega porque debe completar el entrenamiento de tiro y sacar la nota más alta para ganar la llamada y hablar con su esposa. Al día siguiente, Cameron intenta reconciliarse con Ray, pero Ray no cree que Cameron lo haya engañado por su bien. Le dice que cambió desde que Sullivan se le acercó y cree que Sullivan es quien más quiere que falle. Insulta a Cameron y le recuerda que es un fracasado. Cameron se enfurece y lo golpea. Luego se ve que Cameron se arrepiente de la pelea, pero su otra personalidad aparece y le dice que hizo lo correcto porque finalmente se defendió. En ese momento, Sullivan es sometido a un interrogatorio por la agente del Departamento de Investigaciones Navales, quien le pregunta sobre su relación con un oficial corrupto llamado Wilson. Sullivan niega tener relación con ese oficial. Se nota entonces que Denise siente empatía por Sullivan y cree en sus palabras, al punto de pedirle a la investigadora que termine la investigación porque no tiene sentido. Tras finalizar el interrogatorio, Denise le dice a Sullivan que le cree y que, sea cual sea el resultado de la investigación, ella lo apoyará y estará a su lado. Al final del día, aparecen los resultados de la prueba de tiro y sabemos que todos los reclutas obtuvieron buenas calificaciones. Por ello, Mac los recompensa dejándoles ver una película en la velada. Mientras se preparan, Chick va con Nash y le agradece, ya que él le ayudó a aprobar el examen. En cuanto a 8, resulta ser el primero entre sus compañeros, por lo que se le permite llamar a su familia. Corre rápidamente al teléfono para hablar con su esposa, pero se lleva una gran sorpresa cuando un hombre contesta el teléfono, descubriendo en ese momento que su esposa lo está engañando. Regresa con sus compañeros muy triste. Hoyt lo ve, bromea con él y le pregunta si descubrió que su esposa lo engañaba. 8 pierde los estribos, al punto de tirar las palomitas de maíz de la mano de Hoyt. Hoyt lo castiga obligándolo a hacer ejercicios duros, pero se sorprende al ver que 8 hace los ejercicios a una gran velocidad. Hoyt teme por él y le ordena detenerse, pero 8 no escucha y sigue moviéndose rápido hasta que cae al suelo y pierde el conocimiento. Hoyt se asusta y le pide a Cameron que llame a la clínica. Al final de la noche, Sullivan entra al barracón de Cameron y le dice que recoja las cosas de 8 porque ha muerto. Cameron se queda en shock y no puede creer lo que escucha. Al día siguiente, la noticia se esparce por todo el campo de entrenamiento y todos los soldados saben que un recluta murió, pero no saben exactamente quién. En ese momento, Denise, Mac y Hoyt están con el comandante de la unidad de entrenamiento, quien responsabiliza a Denise por la muerte de 8 e interroga a Hoyt para conocer los detalles del incidente.
Hoyt le explica que 8 registró las calificaciones más altas en tiro y por eso merecía una llamada a su familia, pero en cuanto terminó la llamada se le notaba furioso y cuando Hoyt le habló, le tiró las palomitas y lo insultó. Por eso Hoyt decidió castigarlo, pero se sorprendió cuando su estado empeoró y se desmayó. Después de que Hoyt termina de hablar, el comandante lo suspende del servicio hasta que salga el informe forense y se sepa la causa de la muerte de 8. Luego Mac va con los reclutas y les dice que deben olvidar el incidente de la muerte de su compañero, porque pensar en el tema hará que expongan sus vidas al peligro durante los entrenamientos. Les informa que comenzarán los entrenamientos de servicio de tropa, lo que significa que limpiarán todo el campamento y prepararán la comida para los otros pelotones. Luego Cameron le pregunta a Sullivan si pueden enviar algo a la familia de 8. Sullivan le dice que entiende que es la primera persona que ve morir en su vida, pero debe olvidar sus penas y concentrarse en el entrenamiento. Al día siguiente, los reclutas comienzan a limpiar el campamento. En ese momento Ray se disculpa con Cameron por las palabras que dijo. Cameron le dice que lo perdona y se disculpa por haberlo golpeado. Al mismo tiempo, Santos habla con Nash sobre la muerte de 8 y le dice que Hoyt no habría tratado a un recluta blanco con esa crueldad como lo hizo con 8. Se ve que Nash no quiere meterse en problemas y guarda silencio. Mientras tanto, Hicks, Cody y Chick creen en la teoría de la conspiración. Hicks alega que la infantería de marina agrega algo a su comida y que eso fue lo que hizo que 8 se alterara de esa manera, tuviera un ataque de ira y muriera. En el comedor, Jones y John discuten qué harán después de ser aptos para los entrenamientos difíciles. Jones incita a John a vengarse de Cody. Por casualidad, Cody escucha esta conversación mientras sirve la comida a los reclutas, lo que lo molesta porque su hermano quiere vengarse de él. Poco después, Mac informa a los reclutas que el informe médico confirmó que 8 falleció debido a un problema cardíaco y que así el sargento Hoyt regresará de nuevo al campamento. Por supuesto, a ninguno de los reclutas le agrada lo que dice Mac. Después, Cameron le dice a Ray que se siente culpable porque debió haberle dicho a alguien que 8 estaba enfermo antes del entrenamiento de tiro. En ese momento llega Chick y le grita para que atienda su trabajo. Cuando Cameron no obedece, Chick le tira comida encima. Entonces se arma una gran pelea entre los reclutas, arrojándose comida unos a otros. Cuando Mac entra, también le tiran comida a él. Mac les dice que todo el pelotón será castigado con entrenamientos extra y muy duros durante toda la noche. Al día siguiente, Sullivan le pide a Cameron que entregue todas las pertenencias de 8 al departamento de intendencia. Cameron las toma y las entrega con tristeza, y antes de irse pide quedarse con la gorra de 8 para recordarlo. Al final del día, Sullivan entra al barracón con botellas de alcohol, parece entender que los reclutas están afectados por la muerte de su compañero y quiere sacarlos de su tristeza rápidamente. Les dice que ese día se les permite beber, los deja y se va. Incluso Hoyt se siente culpable por haber presionado a 8, así que Sullivan le ofrece alcohol para que beba y olvide. Los reclutas se quedan bebiendo juntos. Nash se disculpa con ellos por lo que escribió en su diario y todos lo perdonan. Ray se emborracha rápido y se disculpa con Cameron por haberlo animado a continuar en el campamento, pero Cameron lo detiene y le hace ver que eso fue algo bueno, porque su personalidad cambió para mejor y pudo olvidar su pasado y comenzar una nueva vida. Al día siguiente, Cameron se sorprende al ver que Jones fue trasladado al barracón, ocupando el lugar de 8, y le extraña porque Jones lo mira con burla. Luego Mac comienza el entrenamiento de los reclutas en habilidades de camuflaje en el campo de batalla. Cada 2 reclutas comienzan a ayudarse mutuamente para esconderse. Cameron aprovecha la oportunidad y le cuenta a Ray sobre Jones, pero de repente Ray vomita. Resulta que le dio un dolor de estómago por el alcohol que bebió. Por la noche, Cameron regresa al barracón, entra a la oficina de los instructores, saca el expediente de Jones y lo revisa. Descubre que Jones tiene un trastorno mental que lo hace caminar dormido, sonambulismo. Pero Jones entra y le pregunta qué está haciendo. Cameron se pone nervioso y cambia de tema, diciéndole que no debería estar ahí, pero Jones no le hace caso y sigue buscando en la oficina hasta que encuentra dulces en un cajón y los toma. En ese momento entra Hoyt, pero logran cubrir a Jones antes de que los regañe. Jones dice que Cameron estaba ocupado escribiendo los nombres de los reclutas para las guardias y él decidió ayudarlo tirando la basura de la oficina. Desde ese momento se vuelven amigos y empiezan a hablar. Al día siguiente en la clínica, Ray despierta y encuentra a Alice en la cama de al lado. Le pregunta por qué está en la clínica y ella le cuenta que se hizo un rasguño, pero no le dio importancia y se le infectó. En ese momento, Mac informa a los reclutas que tienen un entrenamiento de navegación y rastreo, y que cada uno tendrá un compañero durante el ejercicio. Usarán un mapa y una brújula que los llevará a una caja de municiones marcada con una letra específica. Su misión es llegar a esa caja y luego presentar un informe de la misión al líder de entrenamiento. Debido a la ausencia de Ray, Cameron se ve obligado a hacer equipo con Jones en el entrenamiento. Durante el ejercicio, Santos decide escapar y le pide a Nash que lo cubra hasta que regrese. Es evidente que Santos quiere saber de su esposa e hijos, así que va rápidamente a un teléfono público para llamarlos. Pero para su mala suerte, antes de poder llamar, es arrestado. Poco después, los soldados llegan al barracón y allí Mac le grita a Santos por lo que hizo. Santos intenta defenderse diciendo que intentaba llamar a su hija por su cumpleaños, pero Mac no acepta sus palabras y decide castigarlo severamente. Al día siguiente, Sullivan sospecha que Jones no es normal, pero Hoyt le dice que lo ve como un buen recluta y que ha sido una buena influencia para la personalidad de Cameron, y que solo falta que Cameron pase los entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo y demuestre a todos que tiene audacia y coraje. Sullivan le dice que esa será su misión.
Luego llega el momento del entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Aquí Sullivan elige a Cameron para enseñar a los reclutas cómo usar el peso de su cuerpo contra el oponente. Sullivan le pide a Cameron que lo golpee con toda su fuerza, pero Sullivan lo arroja al suelo. Después los soldados comienzan a entrenar entre ellos. Sullivan lleva a Jones a un lado y le dice que conoce su secreto, que camina dormido y que además sabe que no quiere continuar en el campamento. Le hace saber que puede ayudarlo y darle un informe que pruebe que está enfermo y no es apto para ser soldado, pero con la condición de que cumpla la misión que le encomendará. Por la noche, Hoyt despierta a Santos y lo lleva a la oficina, permitiéndole usar el teléfono para llamar a su hija. Santos se alegra tanto que llora al escuchar la voz de su hija. Al día siguiente, Mac habla con los reclutas y los motiva antes de participar en el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Antes de que empiece el entrenamiento, Jones lleva a Cameron a un lado y le dice que Sullivan hará que se enfrenten. Le revela también que Sullivan le pidió que lo golpeara fuerte, pero que él no lo hará, y le propone fingir que pelean a muerte pero sin lastimarse. Cameron se sorprende y no entiende por qué Sullivan hace eso. Poco después, Jones y Cameron entran al ring de pelea. Cameron se apega a su plan con Jones, pero se sorprende cuando Jones lo golpea con fuerza y lo tira al suelo. Resulta que Jones también lo está engañando, lo acusa de ser débil y dice que debería dejar el ejército. Cameron se enfurece, ataca a Jones, lo derriba y comienza a golpearlo con fuerza, estando a punto de matarlo, pero los instructores corren y lo apartan de él. Por la noche, Cameron se mira en el espejo revisando sus heridas y se le aparece su otra personalidad, diciéndole que por fin se ha convertido en un guerrero. En ese momento, Sullivan está sentado en un bar, parece estar pensando en el resultado de la investigación de su caso, pero de repente un civil lo golpea en el hombro y se burla de él por ser un marín. Sullivan pierde los estribos y lo golpea con el vaso que tenía en la mano. Al día siguiente, Mac despierta a los reclutas y les informa que ese es el día de la prueba final, que durará 54 horas, ya que es una simulación de guerra. El recluta que apruebe será un marín, y el que falle será expulsado del campo. Solo un recluta será el elemento de honor del pelotón, basado en la evaluación de su desempeño desde el primer día hasta el último. Sabemos que Ray sueña con ser el elemento de honor como su padre y se ha preparado para ese puesto desde el primer día. Luego Sullivan presenta a Jones ante Cameron y le informa que estará en su equipo y que si Jones falla, él también fallará. Comienza la prueba, que parece una batalla real con todos los detalles, y se ve que cada recluta intenta demostrar su competencia. Después de 42 horas, el pelotón de Cameron se une a otro pelotón. Resulta que Jones está entre los reclutas de ese pelotón. En ese momento, Cody se asegura de que su hermano esté bien y se entera de que se curó de su lesión y ya es un recluta apto para el entrenamiento a pesar de su sobrepeso. Pero Johnny y Cody se impactan al enterarse de la noticia de la muerte de su padre. El comandante les da un permiso de 72 horas para asistir al funeral. John se niega a ir y dejar el campo pidiéndole a Cody que vaya solo al funeral. Se nota que está dolido por el trato cruel que su padre le dio de pequeño. Al mismo tiempo, Nash ayuda a Santos sin que nadie los vea, atándole una esponja en la pierna lesionada para que pueda caminar sin que se note, ya que si se dan cuenta será expulsado del campo por haber agotado el número de veces permitidas para repetir el entrenamiento. Mientras tanto, Jones y Cameron se sientan juntos en un lugar alejado de los reclutas. Jones se disculpa con Cameron por haberlo engañado y le cuenta que Sullivan le prometió sacarlo del campo con un pase médico, pero de repente llega Denise al lugar y pide hablar a solas con Sullivan. Cameron y Jones se esconden porque Denise y Sullivan vienen hacia ellos. Escuchan a Denise pidiéndole a Sullivan que le muestre la mano. Al ver que tiene heridas, le dice que está acusado de agresión a un civil y le informa que la familia de esa persona presentará una denuncia en su contra, ya que lo que hizo es un delito grave penado por la ley. Le dice que en cuanto termine el entrenamiento dejará el servicio en el campo. Ella lo deja y se va. Entonces Jones sale rápidamente de su escondite, corre hacia Sullivan y le dice que hizo todo lo que le ordenó, pidiéndole que le dé el pase médico como prometió. Pero Sullivan le dice que ya no puede hacer eso, lo deja y se va. En ese momento vamos con Bárbara, que está empacando sus cosas para dejar la casa después de haber sido expuesta ante los vecinos por fingir la muerte de su hijo Cameron. Pero de repente se le cae una caja al suelo y encuentra un papel adentro. Al mirarlo se queda en shock. Por la noche, Cody está sentado solo, pero al ver a John corre hacia él e intenta convencerlo de ir al funeral de su padre. Pero John le recuerda que él y su padre se burlaban de él por su peso y siempre lo acusaban de ser cobarde y fracasado, y que él ha logrado demostrarse a sí mismo lo contrario, y la prueba es que está participando en el entrenamiento final de los Marines. John termina de hablar, deja a Cody y se va. Al día siguiente, Cameron despierta y no encuentra a Jones. Al ver sus botas, entiende que se fue caminando dormido. En cuanto Sullivan se entera, decide ir a buscarlo. Cameron lo ve y lo sigue, pero Sullivan logra descubrirlo y también descubre a Ray, que seguía a Cameron sin que él lo supiera. Les dice que lo que hacen está mal y les ordena regresar al campo. Cameron se niega e insiste en continuar con Sullivan hasta encontrar a su compañero. Ray regresa solo al campo, pero Mac le grita por haber salido sin permiso y le dice que ha perdido su oportunidad de ser el elemento de honor. Después, los reclutas caminan juntos, ya cerca de la etapa final de la prueba. Santos se cansa debido a su rodilla y no puede caminar. Ray intenta ayudarlo, pero el comandante se niega. Nash va con Santos, toma cosas de su equipo y las distribuye entre sus compañeros para aligerar su carga y que pueda continuar. En ese mismo instante, Cameron y Sullivan encuentran a Jones. Resulta que mientras caminaba dormido se cayó y se rompió la pierna. Rápidamente le dan primeros auxilios.
Poco después llega Denise en su auto y se sorprende al ver a Cameron cargando a Jones él solo. Al preguntarle por Sullivan, Cameron le entrega la radio que tenía y le dice que no sabe a dónde fue Sullivan. En ese momento, los reclutas llegan a la línea de meta, felices porque todos aprobaron la prueba final. Se alegran aún más cuando Mac les entrega las insignias de honor. Cameron se acerca a la línea de meta y Denise lo anima para que llegue, describiéndolo como un héroe por haber logrado salvar a su compañero herido. Cameron corre y abraza a todos sus compañeros, quienes lo esperaban en la meta felices por su regreso antes de que terminara el tiempo. Días después, los reclutas están en la ceremonia de graduación. Cameron recuerda la última vez que vio a Sullivan. Sullivan le dio su radio para que la entregara, se disculpó por no poder terminar con él y le hizo saber que la mejor solución para él era huir en lugar de ser expulsado del servicio militar por el cargo de agresión a un civil. Sullivan se disculpó con Cameron por su dureza durante el entrenamiento y al mismo tiempo le dijo que estaba contento por haber logrado convertirlo en un soldado de la infantería de marina. Terminó de hablar, se despidió, lo dejó y se fue. En el presente, todos los reclutas se toman fotos con sus familias. Aunque Ray no pudo ser el elemento de honor, su padre está orgulloso de él. En ese momento llega Alice y le da a Ray un papel con su número de teléfono. Ray se alegra porque podrá comunicarse con ella y confesarle su amor. Luego Cameron es llamado a la oficina de Denise. Allí se sorprende al encontrar a su madre en la oficina, y se sorprende más cuando ella le muestra su certificado de nacimiento y le dice que modificó su fecha de nacimiento cuando era pequeño para que pudiera entrar a la guardería, y que su fecha de nacimiento real prueba que tiene menos de 18 años, lo que significa que es menor de edad y no puede ser recluta del ejército. Denise confirma las palabras de Barbara y le informa a Cameron que su madre debe firmar un consentimiento para que él se una al ejército o será expulsado. Cameron le pide a su madre que firme, diciéndole que por fin ha encontrado una manera de vivir una vida normal como el resto de sus compañeros. Barbara firma el consentimiento sin dudarlo. Luego se acerca a él y le dice que está orgullosa. Al final, Cameron se une a sus compañeros y todos celebran su ingreso oficial a la infantería de marina. Aquí termina la serie. No olviden suscribirse al canal Pelis Hollywood Resumen y darle like al video. Pueden sugerirnos en los comentarios cualquier serie o película para resumir. Y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo resumen.